Una mujer perdonó al hombre que le quitó la vida a su madre e incluso lo visitó en prisión. Tras su liberación, le ofreció trabajo en la misma casa donde él mató a su madre. Finalmente, él terminó matándola también a ella en la misma casa. Estilo de la serie cubana Tras la huella. La casa del perdón. La casa siempre estuvo ahí silenciosa, intacta como si las paredes hubieran aprendido a callar. En el barrio todos recordaban el crimen, aunque nadie lo nombraba 10 años atrás. En esa misma sala, una mujer había sido asesinada brutalmente por un hombre que entró pidiendo ayuda y salió dejando sangre. El expediente quedó cerrado, el culpable condenado. La justicia cumplida según la ley, pero no según la memoria. La hija de la víctima se llamaba Clara. Tenía entonces 26 años. Fue ella quien encontró el cuerpo de su madre. Fue ella quien declaró, quien señaló al culpable, quien soportó los interrogatorios, quien enterró a su única familia. Durante años, Clara vivió con la culpa que no le pertenecía, con la rabia que no sabía dónde poner, con el recuerdo que se repetía cada noche como una escena sin final. El asesino se llamaba Raúl, tenía antecedentes, una vida rota, una infancia de violencia. El tribunal lo condenó a 20 años. En prisión se convirtió en un preso modelo. Aprendió a leer con fluidez, se volvió religioso. Escribía cartas que nunca enviaba. Decía que estaba arrepentido. Decía que soñaba con la mujer que había matado. Decía que no pedía perdón porque no lo merecía. Clara empezó a visitarlo 8 años después del crimen. Nadie lo entendió, ni los vecinos, ni los antiguos amigos, ni los investigadores que aún recordaban el caso. Ella decía que necesitaba mirarlo a los ojos para dejar de tenerle miedo. Decía que el odio la estaba consumiendo más que la muerte. Decía que perdonar no era olvidar, sino sobrevivir. Las visitas se hicieron regulares. Conversaban a través del vidrio. Luego, sin vidrio, hablaron de la madre, del crimen, del momento exacto en que todo se rompió. Raúl lloraba, Clara escuchaba. Clara parecía fuerte, pero su fortaleza era frágil, sostenida por una idea peligrosa, que el perdón podía transformar al monstruo en hombre. Cuando Raúl obtuvo la libertad condicional, no tenía a dónde ir, no tenía familia, no tenía trabajo, fue Clara quien habló con el juez. Fue Clara quien firmó como garante. Fue Clara quien lo llevó a la casa. La misma casa. Dijo que necesitaba cerrarle la puerta al pasado entrando por ella una vez más. Dijo que no podía permitir que el crimen definiera su vida. Dijo que Raúl trabajaría en reparaciones, en el jardín, en lo que hiciera falta. Dijo que ella dormiría tranquila, porque ya no vivía con miedo. Los primeros meses fueron tranquilos. Los vecinos observaban desde lejos. Raúl cumplía, llegaba temprano. Hablaba poco, Clara parecía más serena. Incluso sonreía, la casa empezó a cambiar, paredes pintadas, muebles movidos, cortinas nuevas, como si intentaran borrar las marcas invisibles. Pero la violencia no siempre grita, a veces espera. Raúl empezó a tener episodios de silencio prolongado. Miraba fijamente el pasillo donde años atrás había ocurrido el crimen. Preguntaba por la madre, preguntaba cómo había sido su último día. Preguntaba detalles que nadie necesitaba recordar. Clara respondía creyendo que la verdad curaba. Las discusiones comenzaron por cosas mínimas. Un objeto fuera de lugar, una puerta cerrada. Una palabra mal dicha, Raúl decía sentirse vigilado. Clara decía que solo quería orden. La relación se volvió tensa, asimétrica. Peligrosa, Clara seguía creyendo que podía controlar la situación. Creía que su compasión era más fuerte que cualquier impulso oscuro. La noche del crimen llovía, los vecinos escucharon un golpe seco. Luego silencio, nadie llamó a la policía, nadie quiso involucrarse. El cuerpo de Clara fue hallado 2 días después, en la sala, en el mismo lugar exacto donde había muerto su madre. El informe forense confirmó El informe forense confirmó lo inevitable. Raúl había huido, la escena mostraba signos de lucha. No hubo señales de robo, solo violencia. Repetición, un ciclo cerrado de la peor manera. La investigación determinó que Clara había subestimado el peligro. Pero la pregunta que quedó flotando fue otra: ¿hasta dónde puede llegar el perdón sin convertirse en condena? Raúl fue capturado semanas después. No opuso resistencia, dijo que la casa le hablaba. Dijo que Clara le recordaba constantemente lo que había hecho. Dijo que no pudo escapar de sí mismo. El expediente se cerró otra vez. 2 muertes, un mismo asesino.
Una misma casa y una verdad incómoda, no todos los monstruos pueden ser salvados. Y no todo perdón es redención. La casa sigue ahí vacía en venta. Nadie la compra porque hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Y decisiones que, aunque nacen del amor, terminan escritas con sangre.